Es la historia de una impresionante mujer llamada Antonia, de 50 años, madre de 2 hijos, casada desde hacía mucho tiempo. Ella se conservaba fuerte y joven porque le encantaba el ejercicio, y lleva una vida de aburrimiento y monotonía que la llevarás a tomar decisiones equivocadas cuando aparezca un joven llamado Frank a hacerla soñar de nuevo. Antes de iniciar, recuerda regalarnos un gran like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisará cuando tengamos nuevo video. Ese año muchas cosas empezaron a suceder. Ese año fue el año de cambios. ¿Amaba a su esposo o eso también había cambiado? Antonia también cambió su patrón de pensamiento. Ella, que siempre había sido fiel y que abogaba por la fidelidad, empezó a cuestionar este concepto. Ella empezó a perseguir sueños de infidelidad durante mucho tiempo y muchas veces no sabía de dónde provenía el cambio. Incesantes emociones le hacían cuestionar la fidelidad al que había sido su compañero durante décadas, pero Antonia seguía con esas fantasías prohibidas. Si esposo y ella habían caído en una rutina aburrida que parecía no tener fin, sin nada de pasión ni emoción. Todo eso se había ido, dejándolos solos en una casa llena de recuerdos. Pero todo estaba a punto de cambiar. Algo iba a cambiar en su vida de una manera que nunca podría haber imaginado. Y todo tenía que ver con Frank, que poseía una energía y vitalidad que resultaban increíblemente atractivas. Cuando le conoció, hubo un momento en que cruzaron miradas, y ella supo que su vida nunca sería la misma. Él era joven, fuerte, varonil y apasionado, en la flor de su vida. Él se convirtió en una obsesión. ¿Podría estar flechada de alguien mucho más joven que ella? Antonia trató de seguir adelante con su vida cotidiana, haciendo sonrisas en las reuniones familiares. Pero ese joven estaba metido en sus pensamientos. Su esposo Marcos seguía con su vida adelante, haciendo lo mismo día con día. Él se había sumido en su trabajo y pasatiempos, dejándola en un segundo plano. La compenetración que solían tener había desaparecido, dejando un vacío que se hacía cada vez más profundo. Antonia solía divagar hacia Frank, el joven al lado de su casa. De alguna manera, se convirtió en la puerta a un mundo desconocido de emociones. Como si el universo conspirara para unirlos, sol brillaba y la brisa primaveral hacía al viento fresco. Frank llevaba unos ajustados jeans que resaltaban su figura atlética. Una descarga de deseo recorrió el cuerpo de Antonia. Empezaron a encontrarse en sus jardines comunes y conversaban muchísimo. Antonia empezó a notar nuevamente un cambio en esa relación, de buenos vecinos a algo más. Ese cambio entró en su cuerpo como brisa fresca. Frank empezó a mirarla de forma diferente y Antonia no podía disimular ya la atracción que sentía por él. Era indiscutible. Y empezó a sonar despierta nuevamente en un mundo donde todo era posible, donde no existían límites ni restricciones, y comenzó a tomar forma en su mente. Inmediatamente se reprimió y con ello vinieron las dudas. Después de todos estos años, ¿podría serle infiel a su esposo? Pero la cercanía con Frank se volvía cada vez más tentadora, como una ventana hacia un mundo lleno de emoción, muy contrario a su esposo y su aburrida relación. ¿Podía cambiar eso por el deseo y la pasión que Alejandro ofrecía? A mis 50 años, se sentía más sola e insatisfecha que nunca, y su cama se sentía fría y vacía. Por más que intentaba buscar la cercanía de su esposo, él solo la evitaba. Sin embargo, Frank le hacía sentir mujer de nuevo. Antonia había estado buscando cómo revivir su deseo y su pasión, y solo con una conversación casual sentía que su mirada estaba pasando por su cuerpo. Muy dentro de Antonia, la presión y el deseo se volvía más intenso con cada encuentro, incluso más atrevidos y provocativos, y la química entre ellos se había despertado. Increíblemente, el mundo de Antonia se llenó de emoción, aventura y pasión. Sin embargo, no podía evitar pensar en qué podría suceder si me lanzaba a una aventura con Frank. La infidelidad no era algo que tomara a la ligera, y ella no quería destruir a su familia por una locura como esa. ¿Crees que Antonia llegara a ser infiel a su esposo? Háznoslo saber enseguida, pero antes de continuar, primero queremos recordarte que te suscribas a nuestro canal,
le des like y actives la campanita de notificaciones. La decisión estaba tomada y Antonia quería embarcarse en un viaje que cambiaría por completo su vida. Empezaron a compartir momentos que eran solo de ellos dos. Sus encuentros furtivos y la emoción de lo desconocido se convirtieron en la norma. Mucha emoción, como si estuvieran en medio de una aventura peligrosa y emocionante, añadían una chispa adicional a esa relación. Hicieron un pacto que nadie más supiera lo que estaba pasando, de que eso era su pequeño secreto compartido. Antonia y Frank comenzaron a vivir su fantasía. Sus caricias verbales encendían una pasión infinita y se volvía más intenso con cada charla, roce, y los mantenía despiertos por las noches, con el corazón latiendo fuerte en sus pechos. Esas sensaciones no las había experimentado en años y les había sumergido de cabeza en un mundo de deseo y emociones prohibidas. La aventura hasta ahora mental con Frank era una experiencia que había cambiado todo en su vida. Un día Antonia se encontraba sola en su casa y se fijó que el sol estaba dorado en el cielo y una suave brisa mecía las cortinas de la ventana. En eso llegó Frank con una sonrisa llena de complicidad, y ambos sabían lo que ocurriría. Antonia no podía evitar sentir una mezcla de excitación y deseo. Frank la tomó de la mano, y eso fue como una electricidad en el aire que los envolvía. Sus cuerpos parecían atraerse como si estuvieran magnetizados. Llevaban mucho tiempo en ese juego peligroso y había demasiado deseo contenido. Era un momento tan apasionado que parecía que habían estado esperando toda su vida por él. Por un momento, solo eran ellos dos y la pasión que ardía entre ellos. Ese día, todo cambió. Sus encuentros se convirtieron en prohibidos, apasionados y excitantes. La pasión que compartían eran como un fuego incontrolable. Era consciente que en cualquier momento podía ser descubierta. Su monótona vida dio paso a una danza peligrosa entre el deseo y el miedo. La adrenalina de la clandestinidad era como una droga que le hacía sentir viva de nuevo. Cada vez que su esposo se iba a trabajar, se entregaban por completo al deseo que sentían el uno por el otro. Cada encuentro se volvía más apasionado y excitante que el anterior. Antonia se había convertido en una mujer sedienta de emoción y pasión. A pesar de esos momentos maravillosos, también la culpa aparecía. En cada encuentro con Frank, se preguntaba si debería seguir poniendo en riesgo su matrimonio y si no debería apostar a la seguridad y la monotonía de su matrimonio. Su dilema era desgarrador. Con Frank tenía una sensación de juventud y vitalidad que había perdido. El abismo entre su vida matrimonial y su aventura se volvía más profundo y riesgos se volvían aún más intensos. Nada es para siempre y nuevamente surgió el cambio repentino y brusco. Ese día, Frank y Antonia estaban en el momento más apasionado en su casa y la pasión era tan intensa que no notaron el tiempo pasar. Sintieron muy tarde a alguien en casa llegar y el corazón se le paró a Antonia. Su esposo había llegado más temprano de lo esperado. Antonia luchaba por recoger su ropa y Frank, alerta, salió corriendo en busca de un lugar para esconderse. Pero no lo hicieron a tiempo y su esposo los encontró en pleno acto. Su furia y las palabras de enojo salían de él hasta lo más profundo. Le preguntaba cómo había sido capaz de traicionarlo de esta manera. Antonia buscaba las palabras adecuadas para explicar lo que había sucedido. La verdad es que no había excusa, y el hecho de que su esposo le hubiera descubierto en la situación, en pleno acto, le hacía sentirse muy avergonzada. Su esposo le dijo que no quería volver a verla en su vida. Antonia debía irse inmediatamente y se encontró en una situación desesperada porque no tenía a dónde ir. Debía dejar la vida tal y como la había conocido. Solo se le ocurrió pedir ayuda a su hermana, la única persona a la que podía recurrir en ese momento. Este era el mayor de sus fracasos, la escena en la que su esposo le encontró con Frank. Se arrepentía profundamente de lo que había hecho. Había traicionado la confianza de su esposo y la emoción se había convertido en una pesadilla con terribles consecuencias. Algunos actos tienen terribles consecuencias y pueden llevarnos por un camino de destrucción porque no siempre se puede reparar el daño que se ha causado.
¿Crees que Antonia podía haber solucionado esta situación de otra forma? ¿Qué te ha parecido este video? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Deja tus comentarios, para nosotros son muy importantes, y participa en este chat. Si te ha gustado el video y esta información, demuéstralo dejándonos tu apoyo, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Así, YouTube te avisará cuando tengamos nuevo video. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.